investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo. Aquí estamos cumpliendo esta nueva cita con todos ustedes en este inicio de semana. Hoy es martes 26 de mayo y después de Oriente Noticias llegamos nosotros con el programa jurídico del Canal TRO para cumplir con esta bonita labor social de Televisión Regional del Oriente, de poder brindar algún tipo de asesoría a todas aquellas personas que puedan estar pasando por una situación difícil o complicada en materia jurídica en medio de esta pandemia o de este aislamiento preventivo obligatorio. Con nosotros, como siempre, la doctora Marlene Murcia, quien nos acompaña desde su casa en la tarde de hoy. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida. Hola John, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Un cordial saludo. Continuamos trabajando desde casa. Esta tarde vamos a tocar un tema pues que ha sido bastante polémico, que ha suscitado diversas opiniones, tanto en juristas como en el público en general, y es el caso de la sentencia de la Corte Constitucional que le dio la posibilidad al exministro Arias de que su fallo sea revisado. Queremos aclarar algunos aspectos, pues esencialmente este fallo lo que ampara es un derecho a una segunda instancia, a una revisión. Este fallo no quiere decir que este señor sea inocente. Entonces vamos a mirar algunos aspectos sustanciales del fallo y algo otros formales con nuestro invitado que nos podrá resolver todas las dudas al respecto. Claro, doctora, es que precisamente para eso nos va a acompañar en la tarde de hoy el abogado Juan Camilo Rodríguez. Él es especialista en Derecho Penal y nos va a ayudar a entender un poco mejor esta situación de lo que está pasando con el exministro Andrés Felipe Arias y la impugnación de su condena con respecto a que se le otorgó una segunda instancia ahora en medio de esta situación de la pandemia. Fue una noticia que se conoció la semana anterior y que, como bien lo decía usted, doctora Marlene, pues generó bastante polémica. Abogado, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes para ustedes del Canal TRO, muy buenas tardes para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, abogado, usted precisamente hizo una tesis con respecto a este tema que vamos a tratar en la tarde de hoy, que entre otras cosas, como ya lo dijimos, pues resultó ser bastante polémico para muchas personas. Bueno, para unas bastante polémico, para otras esperanzador, porque hay que mirar también los dos lados de la balanza. Hay quienes están a favor del exministro Arias y hay quienes están en contra. Claro, sí, señor, efectivamente, pues ese fue un trabajo que se hizo desde hace más de 2 años en la especialización de Derecho Penal que cursé. Específicamente se hablaba de ese tema y es que este tema no es un tema nuevo, es un tema nuevo en la política y frente al caso específico que sea, pero es un tema que ya desde el 2014 la Corte Constitucional ha venido sacando jurisprudencia referente a la doble conformidad. Muy bien, abogado, muchas gracias por estarnos acompañando. Sé que va a ser muy provechoso para nuestros televidentes su compañía para poder entender esto que está ocurriendo. Por eso queremos invitar a los televidentes a que nos llamen a través del 648-4820 y nos den a conocer sus opiniones con respecto al tema en la medida que vayamos avanzando y que el abogado nos vaya explicando qué es lo que va a ocurrir. Doctora Marlene, quería preguntarle algo con respecto a todo lo que se ha dicho después de conocerse esta noticia del exministro Arias, y es que según se ha dicho, pues esto podría marcar un antes y un después en temas de justicia, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que se supone que va a pasar ahora es que muchos de los aforados, o sea, de las personas que tenían un fuero especial y que solo tenían una instancia para su juzgamiento, van a pedir la revisión de sus procesos. ¿Por qué? Porque aunque ya hay una ley que ampara la segunda instancia para este tipo de personas, o sea, para personas que tienen un fuero especial, por eso se llaman aforados, hay algunos que no están cobijados por ellos porque es un principio de la ley penal que la ley no es retroactiva. Entonces no se podía aplicar de manera retroactiva. Pero este fallo de tutela abre un espacio para que estas personas requieran nuevamente que su caso sea revisado.
Abogado, para explicarle a nuestros televidentes en palabras sencillas, ¿en qué estaba Andrés Felipe Arias, el caso pues de Andrés Felipe Arias, y en qué queda con esta sentencia de tutela? Bueno, frente al fallo específico de él o la situación jurídica que tiene Andrés Felipe Arias, es que él efectivamente había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia, una sentencia superior a 14 años, en una decisión de única instancia en su momento. A él lo condenan en el año 2014, es decir, que no existía el acto legislativo 01 del 2018 que establecía, que modificaba la Constitución y permitía y le daba un piso jurídico constitucional legislado para que se diera la segunda instancia. Entonces, ¿la Corte qué hizo? La Corte dijo, no, efectivamente, no es ni siquiera doble instancia lo que habla la Corte, sino dice, le vamos a conceder la doble conformidad, es decir, la impugnación por vía de doble conformidad judicial en materia penal. Ese es el nombre más completo de ese recurso, es un recurso contra la decisión. ¿Qué dice la Corte? Y acá la Corte hace varias precisiones. Dice, la sentencia no va a ser modificada, es decir, el efecto de esta decisión va a ser un efecto suspensivo de la sentencia, es decir, va a ser un efecto devolutivo de la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministro va a seguir cumpliendo su condena y su condena no va a tener ningún efecto a menos de que en la revisión la Corte Suprema, conformada en una sala especial de 3 magistrados, determine que esa sentencia del 2014 es o irregular, está viciada, o los criterios jurídicos por los cuales condenan al exministro son contrarios a derecho y que por el contrario lo que debería haber sucedido es una absolución. Esos serían los efectos que se generan. La Corte deja claro, no puede haber prescripción, deja claro el tema de la fecha y dice, esto se da porque nos basamos en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que salió el 30 de enero del 2014 y como fue condenada esta persona en el año 2014, en julio, Andrés Felipe, en junio o julio, entonces dice, se puede aplicar, es decir, que excluye del 30 de enero hacia atrás, o trata de decirlo la Corte del 30 de enero hacia atrás, para que demás aforados no pudiesen entrar a aplicar a ese factor retroactivo de esta impugnación, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hagamos un paréntesis, discúlpenme abogados, para que nuestros televidentes entiendan un poco más lo que está ocurriendo. Primero quiero que me expliquen y nos expliquen a todos los televidentes el término de aforado. ¿Qué significa que una persona sea aforada? En este caso, hablando del exministro Andrés Felipe Arias. Doctora Marlene. Bueno, aforados es el nombre que se le da a determinadas personas, funcionarios del Estado, ministros, en fin, que tienen un fuero especial. Esto es, solo pueden ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Pero para que el tema nos quede más claro, abogado, exactamente quiénes son los aforados. Bueno, los aforados claramente están establecidos constitucionalmente, es decir, la Constitución es quien determina quiénes tienen ese fuero. Hay diferentes fueros dentro del ordenamiento jurídico, hay fuero sindical, hay fuero de licencia de maternidad, fueros laborales, y aquí hay un fuero, o sea, el fuero lo que quiere decir es un trato diferenciado o una protección un poco mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La Corte Constitucional, la Constitución Política de Colombia establece quiénes son unas personas que van a ser investigadas y juzgadas o en algunas oportunidades solo juzgadas por la alta corte en materia ordinaria frente a los delitos que puedan cometer. ¿Quiénes son entonces aforados? Aforado claramente es una persona, el presidente de la República, los congresistas, es decir, los representantes a la Cámara y los senadores. Son también el defensor del pueblo, los fiscales, delegados ante las altas cortes, el fiscal general, el Ministerio Público, todos esos altos cargos directivos de las entidades de control, los exministros, por supuesto, aquí el caso de Andrés Felipe Arias. Entonces, esas personas, en principio, como estaba antes, era que esas personas
dentro de ese proceso iban a ser juzgadas e investigadas por la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia emitía entonces una decisión en única instancia, es decir, que esas personas o ganaban el proceso o lo perdían, o eran condenadas o absueltas, y no tenían ningún chance de apelar esta decisión, y esto es efectivamente lo que cambia. Se podría hablar, abogado, que también, en otras palabras, no sé si lo que yo diga sea correcto o no, pero quiero que lo aclaremos acá, el ser aforado les da un tratamiento especial a estas personas al momento de ser juzgados, es decir, ¿serán juzgados con menos dureza que si fuera una persona del común y corriente? No, lo que cambia radicalmente es quién los juzga. Los juzga el máximo organismo en la jurisdicción ordinaria, es decir, quienes, digamos, a nosotros, normalmente a los ciudadanos nos juzga un juez penal, depende del delito municipal o el circuito. La apelación la conoce el tribunal, ejemplo acá en Bucaramanga, de Santander. O sea, nosotros nos condena una persona o nos juzga una persona que tiene un nivel jerárquico menor. En cambio, la Corte Suprema de Justicia es el último órgano, se supone que son los que más manejan el derecho y son las personas más adecuadas, y que es un cuerpo colegiado, es decir, que no es solo un juez, sino que son varios jueces quienes toman la decisión, que son magistrados. Muy bien. Y la otra pregunta que tenía, discúlpenme, es si se conoce de algún antecedente de una situación que haya pasado con una persona aforada, o esta es la primera vez que se conoce un caso como este, teniendo en cuenta que el exministro Andrés Felipe Arias pues es muy cercano, tiene mucha cercanía con el partido de gobierno, porque de eso se ha hablado mucho, y eso es de lo que parte prácticamente el escándalo que ha generado en todo el territorio colombiano la decisión que se toma con respecto al exministro Arias. Sí, claro. Específicamente, ya han habido casos de otros aforados que se les ha garantizado ese derecho por vía de tutela, también por vía de revisión de la Corte Constitucional. No tengo exactamente el nombre acá, ya lo busco inmediatamente, pero la sentencia, el número sí lo tengo. Está en la sentencia 218 del 2019 y la 217 del 2019 de la Corte Constitucional. Estas sentencias protegieron derechos de personas que habían sido condenadas. ¿Cuál es la diferencia con el caso del exministro Arias, tal vez, o la gran diferencia con él? Que estas personas fueron condenadas posterior al año 2018, es decir, cuando ya existía el acto legislativo 01 del 2018, y les desconocieron ese derecho a la doble conformidad, pese que ya existía una modificación a la Constitución, pero que las razones por las cuales les negaron esos recursos fue que no se habían complementado las salas especiales dentro de la Corte Suprema de Justicia, y que por tanto entonces esa situación no podía darles a ellos el derecho a esa situación. La diferencia con el caso de Andrés Felipe Arias es que él fue condenado en el año 2014, es decir, 4 años antes, cuando no existía el acto legislativo 01 del 2018, que fue el primer pronunciamiento legislativo, pero ya en el 2014 existía la sentencia, la sentencia C792 del 2014. En esa sentencia se habla de la doble conformidad, que me gustaría explicar de qué se trata este tema de los recursos, y que esa sentencia no es para aforados. Esa sentencia simplemente hablaba de ese derecho para todas las personas, porque ese derecho de la doble conformidad no es solo para el exministro Andrés Felipe Arias, ni es solo para los aforados, sino es para todos los ciudadanos. Muy bien, abogado, muchas gracias. Vamos a saludar a Carlos Rueda, que está esperándonos en la línea telefónica 648-4820. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, ¿desde dónde nos llama? Desde aquí de Bucaramanga, de la ciudad de La Real de Minas, barrio Monterredondo. Bueno, en mi humilde opinión, pues si uno tiene pantalones y es un varón, y el por qué tuvo que huir el señor ministro Arias, tener que huir a Estados Unidos. Hombre, si yo no debo nada, pues me enfrento, me quedo y busco todos los recursos y hago mis apelaciones. Pero cuando uno la debe, pues huye, y por algo sería. Yo quiero, John, que me regale 2 minuticos, por favor. Es para, ustedes ya hablaron sobre los servicios públicos. Regálame 2 minuticos, porque en televisión usted sabe que eso vuela. Tranquilo, Carlos, con todo el gusto. Mire, es que la gerente de Banti salió a decir que se cobraba
no vinieron a tomar la lectura de los medidores por la cuarentena. Pero eso es falso, porque resulta que yo mirando todos los recibos, de varios meses hacia acá, le ha venido subiendo al valor del metro cúbico del gas. Ella es una mentirosa. Nosotros estamos con una abogada aquí del barrio muy buena, estamos presentando los recursos sobre eso que está cobrando en exceso ella. ¿Por qué va a cobrar un promedio si, por ejemplo, en mi recibo yo gasto 6 metros mensuales de gas y me llega por 28 metros? Eso no es un promedio, ¿cierto, John? Entonces ahí se está saliendo ella de eso. Por eso estamos presentando ese recurso, porque ellas están abusando los debates y subiéndolo. Aquí tengo el precio. Estaba en 1.298 el metro cúbico, después le subieron a 1.338 y actualmente está en 1.454 pesos el metro cúbico. Otra cosita, John, regáleme un minutico nomás. De electrificadora, imagínense, también le subieron 83 pesos la hora kilovatio, es decir, 83 pesos. Ahora, dicen electrificadora de Santander, cuando eso no es de nosotros, que eso todo se lo debemos al señor Uribe y al señor Serpa, que vendieron la electrificadora, cuando yo había hecho una propuesta muchísimo antes que nosotros los santanderianos compráramos la electrificadora. ¿Cómo? Cada uno aportábamos de 1 millón de pesos. No lo tenemos todos, pues nos lo financiaban en los recibos y la vendieron por 350.000 millones. Imagínense, 500.000 usuarios que tenemos la electrificadora o que son de la electrificadora, hubiéramos comprado cada uno una acción de la electrificadora, y los que tenían pues compraban 10 más sin que haya monopolio. Eso no me pararon bolas. Yo hice esa propuesta, pero nadie me la tuvo en cuenta, y ahora no es de nosotros, y la electrificadora, que no es de Santander, sino es de los paisas, nos están cobrando demasiado en la luz. Yo le agradezco este espacio que me regaló, muy amable, John. A usted, Carlos, muy amable. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias también por su amable sintonía. Un saludo allí a todos nuestros televidentes en la ciudad de Bucaramanga. Doctora Marlene, en este caso que nos planteaba Carlos, vamos a resolver un poco la duda del tema de los servicios públicos. Pues ya lo hemos tocado en programas anteriores, doctora Marlene, donde precisamente poníamos al tanto de las autoridades a través de Actúen Derecho de la mal situación o el mal manejo que le están dando al tema de la pandemia, porque al parecer ni están leyendo los contadores, y el tema del promedio pues es exagerado lo que les están cobrando a la gente, porque es que no es solo Carlos, sino hemos recibido cientos de llamadas y mensajes con esta misma denuncia. Doctora Marlene. Sí, claro, estamos en mora de que la Superservicio se pronuncie al respecto. De todas maneras, pues como nos explicaba el abogado que estuvo contándonos sobre este tema, las personas tienen que de manera particular iniciar sus reclamaciones, presentar sus reclamaciones, sus recursos. Él incluso nos decía los artículos de la ley de servicios públicos que se deben invocar, porque hay que hacer la reclamación de manera particular. Este va a ser un tema que va a explotar en algún momento, porque pues todos los usuarios tienen derecho a pedir que se les revise su tema de servicios públicos. Entonces esto también va a ser algo que va a salir ahora después de esta pandemia. Ya la superintendencia debe haber tomado cartas en el asunto, y hay abogados preparados para hacer las respectivas demandas, ya sea mediante acciones de grupo o para presentar los recursos correspondientes. Muy bien, abogado, y con respecto a la opinión de nuestro televidente de Carlos, con respecto al tema del día, él pues hablaba acerca del exministro Andrés Felipe Arias, que había huido hacia los Estados Unidos en medio de esta situación de la denuncia en su momento por el tema de agroingreso seguro. ¿Esto podría haber complicado aún más la situación jurídica del exministro, el hecho de haberse ido del país, abogado? Pues su situación jurídica, o partiendo de que la situación jurídica parte del delito como tal que él cometió, no la agravaría más, porque de todas maneras, al él tener una sentencia condenatoria, no le concedían ningún beneficio jurídico. ¿Por qué? Pues porque no es procedente por el tipo de delitos que lo condenaron y por la pena a imponer, es decir, más de 14 años. Por tanto, el que se haya ido sí le afectaría, ejemplo, en un momento de una medida de aseguramiento frente a otro proceso que tuviera, o frente a un proceso hablando de medida de aseguramiento. Pero cuando ya hay condena,
y que la misma es de carácter intramural, no hay nada. Tiene que cumplirla intramuralmente, fúguese o no se fugue. Eso ya se volvería irrelevante. Sí es obviamente socialmente muy reprochable, pues que haya actuado con una intención tal vez de fuga. Muy bien, abogado, vamos a saludar a Juan Carlos, que está con nosotros en nuestra línea telefónica también. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, John, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama, Juan Carlos? Desde Piedecuesta. Bueno, Juan Carlos, cuéntenos su opinión con respecto al tema del día de hoy. Bueno, primero que todo un saludo muy especial a la doctora Marlene Murcia y al abogado invitado en el día de hoy, ¿no? Mire, John, mi inquietud es la siguiente. Hay algo que no me gustó a mí en su momento del doctor Álvaro Uribe Vélez. Él en unas declaraciones que dijo, yo no supe nada de lo que hizo Andrés Felipe Arias. Imagínese un exministro, sí, o mejor un ministro en ese momento firmando cheques, repartiendo plata, repartiendo los famosos subsidios de agroingreso seguro, y el doctor Álvaro Uribe Vélez no supo de eso. Ahí es donde necesitamos el abogado penalista. Le tengo esa pregunta, doctor. ¿Qué pasa si la Corte Suprema de Justicia de pronto se deja, como quien dice, manosear de los políticos? ¿Sí? Porque es que han venido, digamos, dilatando, esperando cambiar los gobiernos, que hoy sea presidente fulano y que el día de mañana viene el otro presidente del Centro Democrático. Yo digo, ¿cuáles son las consecuencias para la Corte Suprema de Justicia? ¿O será que ellos también, digamos, son insobornables? Porque si es así, pues sería una gran cosa, ¿no? Simplemente ese es mi comentario, ¿no? De las consecuencias, pues miramos a ver si es cosa juzgada o no en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias, muy amable. A usted, Juan Carlos, muchas gracias y muy amable por su amable sintonía, y un saludo también para los televidentes allí en el bello municipio de Piedecuesta. Bueno, doctora Marlene, abogado, Juan Carlos nos decía, ¿sí será cierto que es insobornable la Corte Suprema de Justicia? Doctora Marlene, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, la Corte ha demostrado que sus fallos han sido en derecho. Obviamente quienes son perjudicados o quienes son condenados por la Corte van a decir que han sido fallos políticos, que han sido fallos que la Corte no ha proferido en derecho, pero la Corte se ha caracterizado por que sus fallos han sido en derecho. Entonces yo no creería que la Corte vaya a cambiar su jurisprudencia, sus fallos por un tema político. ¿Qué opina usted, abogado? Bueno, yo opino pues que las cortes son una ficción, ¿no? La corte como tal es incorruptible porque es un órgano creado por una ficción jurídica, pero las personas lastimosamente sí somos corruptibles, o sea, sí tenemos esa tendencia o esa posibilidad de ser corruptos. Y pues también se ha demostrado que en la Corte hay casos de corrupción y hay investigaciones serias, inclusive ya han habido sanciones disciplinarias y han habido condenas frente a magistrados y frente a magistrados de tribunales, frente a magistrados de las altas cortes y también de fiscales y demás. Entonces pienso que la corrupción siempre será posible en un país como este, y eso es lo más triste que puede ocurrir en nuestra sociedad porque es lo que nos ha afectado día tras día. Pero frente a la decisión, digamos, la Corte Suprema de Justicia ha tomado una postura de criticar la decisión de la Corte Constitucional, es decir, hay un choque de trenes entre esas dos cortes. La Corte Suprema de Justicia dice, yo voy a cumplir, pero me parece que no está bien su fallo y que es beneficiar a una persona específica. Esto no es la opinión de una corte y no debe ser la opinión de una corte. Una Corte Suprema de Justicia o Constitucional debe pronunciarse a través de sus sentencias, más no por medio de comunicados porque es que la justicia no está encaminada a que a las personas del común, a nosotros los ciudadanos, nos guste lo que diga o no. Lo que se debe garantizar son los derechos, efectivamente. Es decir, que si una persona comete un delito, pues debe ser condenada si es ya responsable. Es decir, que si hay pruebas para poderla dar responsable. Y si es inocente, pues se debe acceder a su absolución. También la Corte Constitucional manifiesta dentro de sus parágrafos o dentro de su comunicado, que sí es oficial, él manifiesta que no ataca la sentencia de la Corte Suprema de ninguna manera. Dice, la sentencia es genuina, no nos metemos ni en las pruebas ni nada.
¿Qué es lo que pasa? Que es que Andrés Felipe Arias en el año 2019 le solicita a la Corte Suprema de Justicia: hey, Corte Suprema de Justicia, garantíceme el derecho a la doble conformidad. Mire que hay un acto legislativo, mire que está una sentencia de constitucionalidad, y esa sentencia también la hay en unificación en 2 o 3 oportunidades. Garantíceme ese derecho. La Corte Suprema saca una decisión aparte de la sentencia y le dice: no, usted no puede, su sentencia está en firme y no podemos hacer nada. Usted ya fue condenado en única instancia. ¿Qué hace Andrés Felipe Arias y su grupo de abogados? Que me parece obviamente que fue una decisión acertada hacer lo que hicieron, y ellos interponen entonces una tutela contra el auto, contra la decisión que le dice que no tiene el recurso. Es decir, que la decisión de que le den el recurso no es que digan que se violó los derechos de Andrés Felipe Arias a través de la sentencia, sino que a través de ese auto que no le retomó ese derecho de doble conformidad. Y aquí es donde me gustaría explicar un poco de qué es eso de los recursos. Y es que las personas en nuestro ordenamiento jurídico y en todo el ordenamiento jurídico básicamente latinoamericano tiene derecho a que las sentencias sean revisadas 2 veces. Es decir, para darle una mejor legitimación a esa condena. Que si a mí me condenan, yo tenga derecho a decir: venga, yo creo que se equivocaron, revisen mi caso. Y otro juez revisa, otra instancia revisa, y la instancia dice: no, la corte o el juez tiene razón, usted es culpable. Entonces eso le da una garantía no solo a ese ciudadano, sino le da una garantía a todos los ciudadanos, que sabemos que si vamos a ser investigados tenemos derecho a imponer recursos efectivamente que se garanticen. Entonces ese derecho, aquí en ese momento se habla de doble conformidad. También está por otro lado la segunda instancia, que son 2 cosas totalmente diferentes, muy similares, pero la garantía es esa, que se revise nuevamente ese fallo, porque a veces los fallos están equivocados. Recuérdense que las sentencias y las decisiones las hacen seres humanos, incluso las decisiones de la Corte Constitucional, como la de Andrés Felipe Arias, es sometida a una votación de 9 magistrados en sala en sala plena de la Corte Constitucional, y 5 dijeron sí, le garantizamos ese derecho a Andrés Felipe Arias, y 4 dijeron que no. O sea que la diferencia es por 1, y por ese 1 es que se le otorga el derecho a esta persona. Es decir, eso es la democratización de la justicia, que se debe aplicar de esa manera. No, y abogado, ese error... Abogado, muchas gracias por la explicación. Voy a tener que interrumpirlo un segundo, abogado Juan Camilo y doctora Marlene, porque debemos cumplir con unos compromisos comerciales. Hacemos la pausa y al regreso seguiremos analizando esta situación tan importante que usted nos está explicando y recibiendo más llamadas de nuestros televidentes. Pausa y ya continuamos aquí con más en Actúe en Derecho. Gracias por continuar con nosotros en Actúe en Derecho. Seguimos con nuestro programa de hoy analizando la polémica situación que atraviesa el exministro Andrés Felipe Arias con el escándalo de Agroingreso Seguro. Está con nosotros a través del 648-4820 Cristina, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Otra vez aquí. Tranquila, Cristina, ¿de dónde nos llama? Que don Carlos habló de la otra pandemia que tenemos, que es la del todo que subió por esta pandemia. Imagínense que yo estoy aquí como toda la vida, únicamente se hace desayuno para mí sola y comida para mí sola, un café o un chocolate. Bueno, pagaba 7.500 y ahora me llegó por 25, así todos los otros servicios. Y resulta que nunca ha dejado de llegar un mes el recibo de todos, esos llegan ahí todos normalitamente. Entonces está como todo, el mercado al triple que por esto. Una caja de guantes que valía 30.000 pesos ahora vale 80. Un tapabocas, la caja que valía 38.000 pesos, vale 78. Y así pare de contar todo. Entonces, imagínese usted, así estamos. Cada cual hace lo que pueda y usted sabe que en Río Revuelto todo el mundo pesca. Bueno, y entonces a cuanto el doctor Arias, lo único que digo yo, que ya no digo lo que iba a decir, sino que pobrecito, si esta es una persona que me imagino que le sobrarán gentes que lo conocen, ¿qué podrá hacer una persona que cae en desgracia que no la conocen ni en la casa? Ahí se lo lleva el que lo trajo. Entonces, ni para qué más digo, que muchas gracias. A usted, Cristina, muchas gracias por comunicarse con nosotros y dejarnos conocer su opinión con respecto a las 2 situaciones. Usted hablaba acerca de la otra pandemia que tienen que vivir los ciudadanos y es
el sobrecosto en muchos de los elementos de primera necesidad en este momento. Y lo otro, bueno, el tema del exministro André Felipe Arias. Abogado Juan Camilo, usted hace un momento utilizó un término que se ha venido escuchando desde la semana anterior y es el choque de trenes entre las cortes. Esto quería preguntarles a los dos, ¿creen ustedes que este choque de trenes entre las dos cortes termina afectando, le hace bien o le hace mal a la justicia colombiana y en específico al caso del exministro André Felipe Arias? ¿Este choque de trenes favorece o desfavorece al exministro? Doctora Marlene. Bueno, de entrada debemos decir que no debería darse este choque de trenes. Las cortes deberían actuar de manera, acorde, de manera que sean representativas de lo que su alta investidura representa, valga la redundancia, para el país. Entonces no debería existir este choque de trenes. Ahora, que pueda perjudicar o no al exministro, pues la Corte Constitucional es clara en que no se pronuncia sobre aspectos de la sentencia, no cuestiona la condena, no hace relación a los hechos, no los revisa, solo ampara un derecho que, como decía el abogado, tiene el exministro y que no se le había reconocido. Abogado, los choques de trenes no pueden ser buenos de ninguna manera. Vamos a tratar de restablecer la conexión con el abogado Juan Camilo Rodríguez, que nos está acompañando en la tarde de hoy. Recordemos que él hizo una tesis en su universidad con respecto a la situación de agroingreso seguro y específicamente con el tema del exministro André Felipe Arias. Y estamos hoy en Actúa en Derecho analizando esto que está ocurriendo en la justicia colombiana hoy por hoy con el tema de la impugnación de la sentencia del exministro André Felipe Arias. Vamos a ver si ya tenemos contacto con el abogado. Bueno, abogado, le preguntaba a la doctora Marlene que para nada es bueno este tema de que se presente este choque de trenes entre las dos cortes. Claro, en eso tiene mucha razón y el daño del choque de trenes es muy grande en la seguridad jurídica. Dentro de todos los ordenamientos y en todos los países debe haber una seguridad jurídica, es decir, que las cortes sean armónicas en su pronunciamiento. En Colombia particularmente hay choque de trenes de las diferentes cortes, es decir, Corte Suprema de Justicia dice una cosa, Corte Constitucional dice otra cosa, pero inclusive hay choques de trenes dentro de las mismas salas. Ejemplo, el Consejo de Estado, una que está dividido por salas de sección. Una dice una cosa, la otra dice otra cosa y eso no genera de ninguna manera una seguridad jurídica. En un año dice uno una cosa, un pronunciamiento judicial referente a un tema específico y en 2 años lo cambian porque cambian los magistrados. Entonces esas son situaciones que claramente no solo afectan a André Felipe Arias, porque pues lo afectó en su momento, pero lo que afecta es la seguridad jurídica y la seguridad jurídica es para todos los ciudadanos, por tanto nos afecta a todos. Muy bien, vamos a saludar a Ciro que está esperándonos en la línea telefónica. Ciro, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Ciro, ¿desde dónde nos llama? Estoy llamando aquí desde el barrio El Recreo, Florida Blanca. Muy bien, bueno Ciro, cuéntenos cuál es su opinión con respecto al tema del día de hoy, la situación del exministro André Felipe Arias. Bueno, respecto al tema de ese pícaro, porque no se le puede decir más a André Felipe Arias, es que él no debería de estar en un club como el que lo tienen. Él debería de estar pagando cárcel en una cárcel como lo paga cualquier persona, ¿ya? Porque él es un delincuente y por eso fue condenado. Entonces no deberían de darle prioridad. Si sale él, entonces sale todo el resto de la gente del Centro Democrático que hay y así sucesivamente otro pogonón de gente. Entonces, o todos en la cama o todos en el suelo. 2, respecto a la señora dice que le está llegando muy caro los servicios ahí, que de 14,000 pesos. Aquí, en el caso mío, me llegó, yo pagué el mes de abril y pagué el mes de mayo y para sorpresa me llega ahora el recibo que dice apreciado usuario, en razón a que no se realizó el pago de la factura de abril del 2020 en respuesta a las medidas del gobierno, informamos que el consumo de carga fue diferido a 24 cuotas. Fui esta mañana allá al centro comercial Cañaveral, a donde está la oficina de Metrogas, no está funcionando.
hay unos teléfonos y llama uno a esos teléfonos y nadie responde. Entonces, esa gente también que, pues esas empresas, llamémoslo así, que fueron vendidas, Metrogas era de acá, el departamento de Santander, pero la politiquería la vendió y ahora los que estamos llevando el bulto somos nosotros, todos los santanderianos. Y se pagaba una cuota módica y ahora, entonces, si le llegan a cortar a uno, solamente ahí la reconexión vale como 50.000 pesos. Entonces son empresas sin corazón que no tienen, digamos, compasión ni lástima de las personas que estamos viviendo esta pandemia, porque tras de que la gente, o la mayoría, el 90% de los colombianos no estamos trabajando en el momento. Por lo tanto, no estamos devengando ningún sueldo y tratamos de ponernos al día, y los que vamos al día entonces nos dicen que no hemos pagado. Entonces no es justo, mi estimado. Debería la Superintendencia de Servicios Públicos prestarle un poco más de atención a eso, porque sinceramente, así como lo acaba de decir la doctora, esto va a explotar, y cuando explote eso, la gente con hambre no aguanta. Muy amable y muchas gracias. Muy bien, Ciro, muchas gracias por comunicarse con nosotros. De verdad que es muy valioso que nuestros televidentes nos llamen y nos cuenten las dificultades por las que están pasando, independientemente que sea o no nuestro tema del día. Pues agradecemos mucho a Ciro que nos llame para contarnos esta situación, que lo único que evidencia, doctora Marlene, es el desorden y la falta de preparación y de reacción por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos para atender esta situación. No es posible que una persona que haya pagado puntual su recibo le hayan diferido la cuenta del mes de abril, entonces a 12 cuentas y va a terminar pagando el doble o incluso más, porque le van a cobrar tal vez algunos intereses. Pero a Ciro, muy seguramente, doctora Marlene, hay que decirle que si tiene como demostrar que pagó el recibo del mes de abril, pues muy seguramente la empresa encargada, él ya la señalaba, tendrá que acondicionarle nuevamente la facturación normal como venía realizando. Doctora Marlene. Sí, claro, esto lo que nos demuestra es que no estábamos preparados a ningún nivel, ni a nivel de salud, ni a nivel de servicios públicos, ni transporte, o sea, no estábamos preparados a ningún nivel para la situación que estamos viviendo. Entonces, como él dice, la empresa está cerrada, de pronto están también todos sus trabajadores haciendo trabajo en casa, haciendo teletrabajo, y todo esto ha congestionado, no tienen la capacidad logística suficiente para solucionar los temas de manera oportuna, y muy seguramente pues se van a demorar, pero la superintendencia, yo creo, he leído que ha estado al tanto de los temas y van a hacer algún pronunciamiento. También hay que entender, pues nadie estaba preparado para irse a trabajar a casa, y tal vez a esto se deba tanta falla, a esto se deban tantos cobros inexactos. Entonces las empresas tendrán que entrar a hacer una revisión exhaustiva, y la superintendencia tendrá que entrar a revisarles esta revisión para que solucionen todos estos temas. Muy bien, pues es importante. A nuestros televidentes que aún tienen dudas con el tema de los el aumento en las tarifas del servicio público o los demás temas que hemos tratado en Actúe en Derecho, los invitamos a que sigan nuestro canal de YouTube, Canal TRO, y allí consiguen todos los programas de Actúe en Derecho para que puedan estar al tanto de lo que han dicho y las recomendaciones que han entregado los diferentes abogados especialistas que han sido invitados a este programa. Doctor Juan Camilo, vamos a seguir con el tema del exministro André Felipe, y nuestro televidente Ciro nos hacía una acotación importante que quiero que tal vez usted nos ayude a explicar y a entender un poco. ¿Por qué el exministro está recluido o está pagando una condena por fuera de una prisión, como lo estaría pagando tal vez cualquier otra persona del común y corriente? Vale. Es de conocimiento ya público que todas esas personas, altos funcionarios, ministros, generales y demás personas de un nivel político muy alto, esas personas normalmente no van a los establecimientos carcelarios, sino que muchas veces esas personas son dirigidas a batallones, a lugares militares, en donde claramente hay también un lugar para atender esa detención. Eso sucede, pues, y estas personas lo solicitan por cuestiones de seguridad y demás. Ese es como el parámetro por el cual se solicita. Y obviamente uno entiende el mal genio o la molestia tal vez que genera. No compartir
no compartir que esa persona pues tenga un trato exclusivo. Todas las personas deberían tener un trato igual. Esto es algo que ha establecido, pero es la misma Corte muchas veces quien ordena que esas personas, en virtud de esa seguridad, sean atendidas o sean recluidas en dichos lugares. Pero lo que no se puede decir, y eso sí no lo comparto, la pena privativa de la libertad es privativa de la libertad. Las personas hay que privarlas de la libertad, no hay que privarlas de los demás derechos porque siguen siendo un ser humano. Es decir, que a las personas no hay que mandarlas al sufrimiento porque eso no resocializa a nadie. Y eso es lo que pasa en las cárceles o en los establecimientos carcelarios normales. Allá nadie se resocializa porque efectivamente allá no solo lo privan de su derecho a la libertad, sino le privan de su derecho a la higiene, lo limitan de otros derechos y derechos propios del ser humano. Incluso la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha dicho allá en las cárceles hay un estado de cosas inconstitucionales. Es decir, que el estado en el que están todos los reclusos es inconstitucional. Muy bien, abogado, vamos a saludar a Ricardo que está con nosotros a través del 648-4820. Ricardo, buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, John, la doctora Marlene y el abogado que está invitado. La verdad es bonito que la justicia pusiera a pagar a quienes deben, ¿no? Siempre la corrupción salpica a todos los políticos. Otro puntico. Mira que la electrificadora de Santander, el grupo EPM, instala un medidor de los grandes trifásicos y lo cobra como nuevo y lo instala un aparato usado y da una garantía solamente de 6 meses e igualmente para los pequeños que colocan en el servicio doméstico. Entonces ellos hacen lo que quieran y los que vigilan eso nos dejan huérfanos. Otra cosita para terminar: ¿cómo va la investigación de la masacre que hubo en la ciudad de Bogotá, en la cárcel, aquella vez que hubo esa revuelta cuando iba a empezar el confinamiento? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Tienen ustedes datos de eso? Porque eso como que quedó impune. Entraron y mataron a esos hombres como el que mataba ratas y nadie ha dicho nada. Al menos no he recibido ninguna información del tema. Muchas gracias, feliz tarde. Ricardo, feliz tarde para usted, muchas gracias por comunicarse con nosotros y por su amable sintonía. Bueno, seguimos recibiendo las opiniones de nuestros televidentes con respecto a este tema y otros temas penales. Abogado, no sé si tenga usted conocimiento de lo que ocurrió en la cárcel y lo que preguntaba nuestro televidente para darle algún tipo de respuesta de algo que ocurrió antes de iniciarse el tema de la pandemia del COVID-19. No, desconozco específicamente de lo que preguntaba el televidente. Muy bien. Sí, bueno, la verdad yo tampoco he oído algo como que haya habido una masacre en la cárcel de Bogotá. No tenía tampoco conocimiento del tema. Y no sé, John, a nivel noticioso, periodístico, si tú tengas conocimiento. Fue ya en la pandemia que sucedió lo de que las personas estaban haciendo manifestaciones en La Picota, que hubieron fugas, pero fue ya dentro de la emergencia sanitaria y pues que obviamente murieron varias personas. Eso obviamente está en investigación y las investigaciones pues muchas veces son demoradas, ¿no? Muy bien. Abogado, vamos a ir entrando un poco más en el desenlace de la situación del exministro André Felipe Arias. ¿Qué le puede esperar al exministro con esta impugnación, con esta segunda instancia? Vale, a él lo que le espera es que obviamente la Corte Suprema de Justicia revise su fallo, previo obviamente a que se interponga el recurso, porque la defensa y André Felipe Arias deberán interponer el recurso y sustentando el por qué consideran que esa decisión condenatoria en su contra está mal, por decirlo así de una manera sencilla. ¿Por qué está mal jurídicamente? ¿Por qué es errónea jurídicamente? ¿O por qué la misma no tiene validez? Ellos tienen que presentar ese documento. Allí la Corte, cuando lo revise, tiene 3 opciones. Una, mantener esa condena, es decir, la misma condena de los 14 años, 5 meses creo que es, y algunos días. 2, revocar la condena y entonces en consecuencia ordenar dar la absolución por absolución y ordenar su libertad inmediata. Y 3, podría, ejemplo, variar la condena, es decir, la podría
ejemplo, decir, no cometió ese delito, sí cometió ese, pero su grado de participación es diferente, no era autor, sino era cómplice, entonces bajar la punibilidad. Lo único que no podrá hacer la Corte es subir la pena, porque eso también es una garantía judicial de que en segunda instancia no se pueda dar una pena más grave. Muy bien, abogado, vamos a invitarlos a ustedes y a nuestros televidentes a hacer una nueva pausa comercial aquí en Actúa en Derecho. Al regreso estaremos con la parte final de nuestro programa y recibiendo a más televidentes a través de nuestra línea telefónica, el 648-4820. Pausa y ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho en la tarde de hoy, hablando acerca de la situación del exministro André Felipe Arias. Y nuestros televidentes nos están escribiendo a través de nuestro Facebook Live. Emily Vega nos dice: el exministro André Felipe Arias debe pagar lo mismo que cualquier otra persona. ¿Quién lo mandó a robar? Es lo que nos dice Emily, en este caso, a través de nuestro Facebook Live. Y saludamos a Marina, que está con nosotros a través del 648-4820. Marina, buenas tardes. Buenas tardes, doctor John. Un saludo para la doctora Marlene y para el doctor que nos acompaña esta tarde. Referente a lo del ministro que hizo tanto daño a la Colombia, a los agricultores. Usted sabe como en este país todos los que tienen nunca pagan nada. Solamente la ley es para el pobre, la injusticia, y él más que es el favorecido de Uribe. Un día de esto lo vamos a ver de cónsul en otro país, haciendo otro cargo ministerial y no ha pasado nada. Ahí se va a coger también el resto corruptos, como Iván Moreno. Usted mismo, si es de aquí Bucaramanga, se acordará lo que hizo en la alcaldía de Bucaramanga, que hasta la quemó, aparte de todo lo que robó a los santanderianos. En vez de hacer obras, hacer colegios, hacer hospitales, no. Ellos los mueve la corrupción, la plata. Está visto con lo ahorita del ministerio, con la plata también que dieron para los campesinos. Usted sabe, ¿a quién favoreció esa plata? A los grandes, no a los pequeños productores de nuestra tierra, los que nos dan el alimento, a la pobre gentecita que se mata en el campo. Entonces, uno es mujer de tierra, así de campo. Usted sabe que uno ha sacado a sus hijos adelante con, mejor dicho, con un salario menos que el mínimo. Pero no ha pasado nada en este país. La justicia es sorda, ciega y muda y favorece a los corruptos. Ese es el pensar aquí de la mayoría de colombianos. Muchas gracias, doctor John. A usted, Marina, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias por su amable sintonía y por confiar en nosotros. De verdad que es importante que ustedes nos cuenten sus opiniones con respecto a las temáticas que manejamos a diario aquí en Actúa en Derecho. Y Marina me hace caer en cuenta de algo y quiero preguntarles algo a los dos, doctora Marlene y abogado Juan Camilo, con respecto a la situación del exministro André Felipe Arias. ¿Qué podría pasar independientemente de cuál sea el resultado de esta impugnación o de esta segunda instancia? El exministro podría en algún momento volver a tomar un alto cargo del gobierno, hablando así más o menos como lo decía nuestra televidente Marina, que decía no será nada extraño verlo más adelante en algún consulado, o en otro puesto o cargo de peso a nivel nacional e internacional. Doctora Marlene. Bueno, como decía el abogado, la Corte tiene tres posibilidades. Una, revocar, digamos, la sentencia y decir que no, que es inocente. Otra, confirmar la sentencia actual, o tal vez podría, como decía el abogado, tomar como la vía o lo que no podría, mejor dicho, es aumentar el tope de la sentencia, porque este también es un derecho constitucional. Si la sentencia es confirmada, pues André Felipe continuaría pagando su condena y estaría inhabilitado para ejercer cargos a futuro. Si se revoca la sentencia, o sea, la Corte revoca su propia sentencia, digamos, o dice que no, que llegó a la conclusión o que hubo errores, en fin, no sé qué argumentos pueda utilizar, y la sentencia lo declara inocente, ¿podría entonces ahí sí, abogado, volver a ejercer algún cargo? No, en definitiva él no podría ejercer más cargos
en virtud de esa sanción, pues eso le generaría una inhabilitación por el mismo tiempo de la pena, inclusive para ciertos cargos de manera permanente. Y también él debe tener, él tiene, y sé que lo tiene, pero no sé por cuántos años, inhabilidades de manera disciplinaria. Es decir, que la Procuraduría lo ha declarado por medio de un proceso disciplinario, lo ha sancionado, y dentro de esa sanción ha sido la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cierto periodo determinado, y por la gravedad del caso de él debe tener una inhabilidad grande. Muy bien, vamos a saludar rápidamente a Orlando, que está también con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Orlando, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. No, pues llamaba para hacer un comentario referente a lo que están hablando de Andrés Felipe. Yo que sin faltarle al respeto al abogado, me extraña que el abogado no sepa la propia palabra, por qué a él no lo meten en la cárcel para que le dañen la embolada, o para que le dañen las uñas, o para que le ensucien el vestido. Eso se llama foro político, como lo tienen los sindicalistas. Eso es lo que por eso lo tumbaron, eso lo metieron a un proyecto y lo tumbaron, porque ahí ellos están todos metidos. Entonces, lo que la señora que habló anteriormente, eso es toda la verdad. Esos señores nunca pagan nada, y desafortunadamente nosotros los pobres no tenemos derecho a decir nada, porque yo siempre he dicho, mientras existan los idiotas útiles para votar, siguen jugando con el pueblo. ¿Por qué? Porque si usted o yo decimos, no, que fulano de tal no nos sirve como alcalde, mire lo que está haciendo, salen como 20 a defenderlo. Entonces, en este país somos así. Yo soy apolítico, yo no creo en ningún político, y yo siempre he dicho que mientras seamos, porque yo no voto, idiotas útiles, ellos siempre jugarán con nosotros. Siempre sale una persona a defenderlo. Mire el abogado diciendo, no, que es que le toca porque él no sé qué, que lo que más. No, él siendo abogado sabe que ese señor es pícaro y debe decir la verdad. Que allá lo quieran defender, porque es hijo de Uribe o sobrino o nieto, lo que le dé la gana de decir. Pero eso queriéndole decir, lo que él dice lo sabemos todos los colombianos, que nos lo meten por esto, por aquello, por lo otro, que hay que cumplir la ley. Como cuando cogen a un pobre, no hacen protocolos ni nada, y no, ¡pum! El muchacho allá en Cali que se robó el paquetico que creo que ustedes se acuerden, que tenía hambre y se metió en un supermercado y se robó un paquete de caldo Nor. ¿Cuál protocolo? ¿Cuál no sé qué? Para la cárcel, 5 años. Entonces esos señores le robó la plata a los campesinos, y todavía salen a decir que fue persecución política, que es que de pronto se equivocaron los jueces porque son humanos. No, ahí sí se pueden equivocar, porque es él. Lo mismo uno que se robe una cicla que él, todos son ladrones. Orlando, muchas gracias. Discúlpeme que tenga que terminar la comunicación, Orlando, pero es que se nos ha acabado el tiempo realmente. Muchas gracias por su apreciación, por su opinión con respecto al tema del día de hoy. Abogado Juan Camilo, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, y no sé si alguna respuesta final a nuestro televidente rápido en 30 segunditos, abogado. Bueno, lo último sería que es que las garantías no son para los funcionarios de altos cargos, para los de Uribe, para los de izquierda, derecha. Las garantías judiciales son para todos los ciudadanos, porque cualquier persona puede ser investigada, y obviamente yo no tengo ninguna tendencia política. En mi opinión es netamente jurídica, de que efectivamente ese derecho no es solo para Arias, sino para todos los ciudadanos del territorio colombiano. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Muy bien, doctora Marlene, mañana nos vemos nuevamente, 2 de la tarde aquí en Actúa en Derecho. Estaremos hablando de la nueva clasificación de las enfermedades profesionales. Sí, nos vemos mañana, 2 en punto de la tarde. Otro tema súper interesante. Muy bien, hasta la próxima. Nos vemos mañana en la nueva cita aquí en Actúa en Derecho.